Han pasado casi 10 años desde que vimos una nueva entrega original de la serie Mafia, una de las franquicias más queridas de 2K. A pesar de tener pocas entregas, esta saga ha logrado consolidarse entre los fanáticos como uno de los mejores ejemplos de thrillers criminales centrados en la mafia italiana. En este nuevo juego, volvemos a las raíces en cuanto al diseño de niveles y nos transportamos a los orígenes del imperio criminal en la isla de Sicilia, Italia. La trama entrelaza crimen, traición y honor en una puesta en escena épica, con una historia tan entrañable como trágica. Sin embargo, ¿todo el juego brilla con la misma intensidad? Es hora de descubrirlo en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Meh. Como dicta la tradición, comenzamos con Lo Bueno. El escenario de Mafia: The Old Country es realmente cautivador. Nos transporta a la Sicilia de principios del siglo XX, donde seguimos la vida de Enzo. En este lo conocemos desde sus humildes comienzos como trabajador en una mina de azufre hasta su ascenso en la jerarquía de la Cosa Nostra, específicamente dentro de la familia Torrisi. El juego cumple con creces las expectativas de un thriller criminal que evoca las mejores películas de mafiosos italianos. Los temas de honor, responsabilidad y devoción a la familia están presentes de manera prominente. Además, es fascinante observar cómo los motivos religiosos se entrelazan en la narrativa como parte integral de la vida diaria durante la época. Padre Ciccone non c'è. El elenco de personajes es un verdadero acierto. Reservado pero firme, Enzo es un protagonista entrañable, cuya lucha y ascenso se desarrollan de manera convincente. Su implicación con la familia va más allá de la simple devoción por ser parte de ella, pues están involucrados el honor y el respeto hacia el don. Otros personajes de apoyo enriquecen la historia de manera notable, como Luca, el segundo al mando, Cesare, el amigo inseparable de Enzo, Tino, que resulta ser un dolor de cabeza constante, e Isabella, el amor prohibido de Enzo. Naturalmente, optamos por jugar con el doblaje en italiano, pero no cualquier italiano, sino el siciliano. Non c'è bisogno che fa così. Tornate a lavorare. Perché, ma se no, che fai? Esta elección se siente como la única forma auténtica de vivir la experiencia, ya que el doblaje en inglés nos pareció inadecuado. Enzo was standing up for me. Yes? Good. Things can get out of hand on race day. Los actores de voz en inglés intentan imitar el acento italiano, incluyendo modismos y maldiciones, pero no nos convenció del todo. Not a word of this to your father. La representación del juego está enriquecida con una banda sonora original que reinterpreta las melodías tradicionales de Sicilia de la época. Estas composiciones capturan la esencia cultural del periodo, intensifican los temas dramáticos de la narrativa y crean una atmósfera que te sumerge en la historia. El acompañamiento musical es sin duda uno de los aspectos destacados. Este elemento que muchos pueden pasar por alto es una capa adicional de profundidad que añade autenticidad al mundo virtual que se nos presenta. Ma, signor Favara... Otro aspecto que nos encantó es que el guión no pasa desapercibido. Al contrario, el juego ofrece opciones para tomar el control de la situación y permite que te niegues a realizar ciertas acciones o fallar en completar ciertos objetivos. Apreciamos mucho este nivel de control sobre la historia en los juegos que se toman el tiempo de ofrecer opciones, porque nos permiten dejar de ser simples observadores para tener algo de control del mundo. Dicho todo esto, de verdad creemos que el punto más fuerte de Mafia: The Old Country, es la combinación de la ambientación, historia y personajes. Es un thriller criminal imperdible que pertenece al género de la mafia italiana. Hay pocos juegos de este estilo. Sin embargo, también tenemos cosas que decir en Lo Malo.
Uno de los aspectos que resalta negativamente en la experiencia del juego es la percepción de los valores de producción. Desde el principio, el precio de $50 sugería que podría haber ciertas carencias y efectivamente, se nota una falta de pulido en varios departamentos. Por ejemplo, las animaciones se sienten rígidas y poco naturales a lo largo y ancho de la experiencia. El sistema de juego también presenta deficiencias, aunque ofrece una variedad de actividades decente como carreras de autos, competencias de caballos y duelos a muerte con cuchillos. Los dos sistemas principales del juego resultan bastante básicos. El combate con armas de fuego se reduce a una fórmula simple: buscar cobertura y disparar a la cabeza. Por otro lado, el sigilo se asemeja más a un minijuego en el que los enemigos, de manera poco realista, nos dan la espalda para facilitar su sometimiento. Estos sistemas de juego parecen estar implementados únicamente para avanzar la narrativa, que es el verdadero corazón del juego. Aunque generalmente las secciones obligatorias de sigilo pueden ser frustrantes cuando el sistema es tan simple, aquí no resultan ofensivas porque son breves y directas. A pesar de que estos sistemas son sencillos, cumplen su función dentro de la historia, que consideramos el aspecto más destacado del juego. Y dicho esto, tenemos otro aspecto que mencionar en lo meh. Queremos abordar este tema con cuidado. El juego sigue una estructura lineal, igual que sus predecesores. Esto significa que la narrativa es el eje central de la experiencia, y los saltos en el tiempo o cambios de ubicación ocurren sin previo aviso. Por un lado, apreciamos este enfoque, ya que no todos los juegos necesitan ser mundos abiertos gigantescos, llenos de misiones secundarias forzadas para alargar la duración. En ese sentido, agradecemos que Mafia 3 nos enseñe lo que puede suceder con un diseño de progresión lento y tedioso. Una vez más, queremos subrayar que este diseño lineal es intencional y, en nuestra opinión, es un acierto dentro del juego. Creemos firmemente que no todos los videojuegos deben ser vastos mundos abiertos llenos de actividades monótonas y repetitivas. Sin embargo, la curiosidad nos llevó a desear explorar más allá de los límites establecidos por las misiones, porque el mundo de juego es cautivador y visualmente impresionante, justamente como la región de Sicilia. En conclusión, es fundamental comprender lo que este juego tiene para ofrecer. Un thriller criminal que atrapa desde el primer momento, una conmovedora historia de amor que resuena en el corazón y un relato de honor tan antiguo como el tiempo mismo. Lo que realmente destaca son sus valores de producción cinematográfica, que hacen que la experiencia se sienta como una gran película en la que es posible sumergirse por completo. Si lo que buscas es innovación en mecánicas de juego o un diseño de misiones revolucionario, quizá debas mirar en otra dirección. Sin embargo, si lo que te atrae es una narrativa sobre mafiosos italianos, con personajes memorables y situaciones cargadas de un profundo impacto dramático, entonces, Mafia: The Old Country es el juego que has estado esperando. Además, el precio es más que justo, totalmente recomendable.